Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el Salmo número 24. Seamos todos bienvenidos a este lugar y vamos a alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. Vamos a dejar que Dios trate con nosotros por medio de su palabra. Para eso nos reunimos y lo necesitamos en realidad, y lo necesitamos todos los días. Así como necesita este cuerpo físico alimentarse con alimento físico, así también nuestra alma, que es espiritual, necesita alimentarse de la palabra de Dios. Salmo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a los 10 versos que contiene. Vamos después a hacer una oración y después vamos a tratar de interpretarlo en su contexto y después vemos cómo nos sirve a nosotros en este tiempo, de qué manera nos es útil, como dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces vamos a leer en ese orden. Primero leemos, dice el Salmo 24, verso 1 al 10. Yo le puse por título el mismo título que aparece en mi Biblia. Aparece un título así: El Rey de Gloria. ¿Okay? Y antes de leerlo, muchos teólogos concuerdan con que el Salmo 24 va de la mano con el Salmo 21 y el 22. ¿Se acuerdan? El Salmo 21 habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz, una visión profética de David. El Salmo 22 habla sobre el cuidado, el Salmo 22, 23 y 24. El Salmo 22 habla sobre los sufrimientos de Cristo en la cruz. El Salmo 23, que concluimos la semana pasada, habla sobre el cuidado de Dios o de Cristo para aquellos que han puesto su confianza en Él, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y el Salmo 24 es un salmo triunfante que tiene el propósito de reconocer al Rey de Gloria ya en toda su majestad, triunfando Él en la cruz y entrando triunfante al lugar que tuvo antes, que es el cielo, y abriendo el camino a todos aquellos que han confiado en Él, y enseñándonos que Él regresará por segunda vez en realidad. Entonces lo leemos en ese sentido. Dice así, verso 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, en primer lugar, gracias por un día más, Señor, que nos concedes sobre esta tierra, pero un día en el cual podemos gozar de tu salvación, un día más en el que sabemos que estamos de pie por tu cuidado, un día más en el que vivimos bajo la esperanza de que algún día nos llamarás a tu presencia y que hay seguridad de eso. Señor, muchísimas gracias. También te pedimos, por medio de Jesucristo, que uses tu palabra para que en ese tiempo que nos has concedido sobre esta tierra, seamos ayudados a que nuestra vida camine y avance de tal manera que te agrademos a ti. Padre, sabemos que sin tu ayuda no podríamos hacerlo, así es que en el nombre de Cristo te pedimos que nos ayudes.
Gracias, Señor. También te pedimos por los hermanos que no están presentes, por cada uno de ellos. Señor, que les bendiga donde quiera que se encuentren y que ellos también puedan percibir la necesidad que tienen de ti. Señor, ayúdales en el nombre de Jesucristo. Amén. Una vez más sobre el Salmo 24 para entenderlo mejor. En el contexto o el motivo por el cual se escribió este Salmo, se piensa que se escribió este Salmo 24 con motivo de cantarlo cuando el arca del pacto se trasladaba de un lugar para introducirla, en este caso, a Jerusalén. ¿Saben lo que es la arca del pacto? La arca del testimonio. Aquello en lo cual representaba que estaba la esencia de Dios, el poder de Dios. Y antes de que se construyera el templo, era un tabernáculo que se movía de un lugar a otro, ¿ok? Hasta que se le dio un lugar fijo. Pero igual hubo muchas ocasiones en las cuales el arca se movió de un lugar a otro y de repente se tenía que traer de nuevo a Jerusalén, donde estaba el monte, donde también se decía o era un símbolo de la presencia de Dios. Bueno, cuando trasladaba el arca del pacto de un lugar a otro, se piensa que se cantaba este salmo, el Salmo 24, y se puede dividir por lo menos en 3 partes, ¿ok? Una parte la cantaban, y recuerden quien la llevaba era especialmente los levitas, ¿ok? Y posiblemente iba una congregación así, ahí. Pero mientras llevaban el arca, se cantaba en 3 partes. Primera parte que vamos a leer, que es del verso 1 al 2, cantaban reconociendo que todo lo que existe, incluyendo al hombre, pertenece a Dios. O sea, Dios es soberano por creación. Es la primera estrofa que cantaban, verso 1 y verso 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Se entiende que es la primera estrofa, ¿no? Y después se cantaba otra parte de este salmo, que sería del verso 3 hasta el verso 6. ¿Y qué es lo que se canta aquí? Bueno, sabiendo que hay un Dios soberano, un Dios creador, y por cierto, también aquí se lleva la idea de que es un Dios santo, se hacen 2 preguntas a partir del verso 3. Cuya respuesta concluye hasta el verso 6. La pregunta es, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y en el verso 4, en este mismo canto, se da la respuesta, ¿no? Y se dan 4 características que debe tener aquel hombre que puede estar en la presencia de Dios. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, sea número 3, número 4, ni jurado con engaño. Y en el verso 5 se da, nos dice la consecuencia, ¿no?, de aquellos, o el resultado de aquellos que pueden estar en la presencia de Dios. Recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. La última parte, que es del verso 7 hasta el verso 10, se entiende que esta última parte la cantaban cuando ya estaban introduciendo el arca a Jerusalén, donde las puertas están abriendo, y ahí unos cantaban y otros respondían, ¿no? Y los que cantaban la primera parte decían: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, ¿no? Y entrará el Rey de Gloria. Y otro grupo contestaba: ¿quién es este Rey de Gloria? Mientras estaban entrando a Jerusalén, ¿no? ¿Quién es este Rey de Gloria? Y otro grupo contestaba: Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y otro grupo decía: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y otro grupo preguntaba: ¿quién es este Rey de Gloria? Y otro grupo contestaba: Jehová de los ejércitos es el Rey
de la gloria. De esto se tratan los salmos, ¿ok? Son cantos, tenían un motivo especial. Repito, en este caso, trasladar el arca del pacto de un lugar para introducirla a Jerusalén. Vamos a ver ahora parte por parte sobre el Salmo 24, de tal manera que miremos cómo podemos aprovecharlo para nuestro tiempo. Entonces, lo primero que encontramos en este Salmo, primer punto, o sea, número 1 es, comienza reconociéndose la grandeza y la soberanía de Dios. Ahora, ¿por qué de entrada a mí me sirve leer y aprovechar este Salmo o recordar este Salmo? Miren, más que nunca, hoy, no sé, a ver si usted está de acuerdo conmigo, piénselo, analícelo, ¿no? Medite, piénselo. Yo creo, hermanos, que en este tiempo nosotros necesitamos acordarnos que hay un Dios que es soberano. ¿Sí me entiendes? Que cuando estamos en la casa, antes de ir al trabajo, cuando nos levantamos, o sea, hay un Dios soberano. ¿Sí me entiende? Yo no puedo hacer lo que yo quiera. ¿Saben por qué la mayoría de las veces nosotros hacemos lo que queremos? Porque olvidamos que hay un Dios soberano. ¿Cierto o no? De hecho, nosotros tenemos esa tendencia a olvidar, y ese es el problema que tenemos aún los creyentes en Cristo. Olvidamos muy fácilmente que hay un Dios, que pertenecemos a ese Dios, que nos debemos a ese Dios. Por eso este salmo comienza reconociendo la grandeza y soberanía del Rey de Gloria. Aquel Rey de Gloria, desde el punto de vista de David, es Dios, ¿ok? Pero sabemos también que Cristo también es conocido como el Rey de Gloria, ¿ok? Porque Jesucristo también es Dios. Entonces, en el verso 1 al verso 2, encontramos esto: grandeza y soberanía del Rey de Gloria, dice el verso 1 al verso 2. De Jehová es la tierra y su plenitud. O sea, de entrada lo que David dice es que todo no solamente la tierra es de Dios. No, él añade una palabra y él usa la palabra plenitud. ¿Y qué significa eso? Todo. O sea, la tierra, las cosas animadas y las cosas inanimadas, ¿no? No solamente eso, sino que cualquier cosa que se derivara o que saliera de la tierra, ¿no? O sea, todo lo que está sobre la tierra y la tierra misma es de Jehová, dice, el mundo y los que en él habitan. O sea, llevan la misma idea. Y aquí tenemos que reconocer algo, ¿ok? ¿Se han dado cuenta que todos los hombres, especialmente los hombres más poderosos, tratan de repartirse y dividirse la tierra, ¿no? Y pelean por la tierra, ¿no? Y tenemos guerras en este momento donde lo que se pelea es la tierra. ¿Sí me entiende? Y se hacen títulos donde dice, este pedazo de tierra es tuyo, ¿no? Y a veces debatimos, hermano, ¿y ya tienes el título? Pues no, pero ya estamos tramitándolo, ¿no? Para que un pedazo de la tierra sea mío. Y olvidamos. Y fíjense cómo el estar peleando porque algo sea mío es lo que nos lleva a las guerras. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Preguntó Santiago en el capítulo 4, ¿no? ¿No es de vuestros miembros que combaten? Y después habla de que pedimos y queremos, ¿sí me entienden? Si tan solo recordáramos esto, nosotros no somos ni seremos dueños jamás de nada de lo que es creado, jamás. A lo máximo que somos eso es cuidadores, mayordomos, y eso fue porque a Dios le plació dar al hombre este trabajo. ¿Cuándo comenzó? Con Adán. Y nosotros somos también creación de Dios por medio de la procreación. Es decir, Dios creó a Adán y Eva y nosotros somos descendientes de Adán y Eva, a los cuales Dios les encargó que serían simplemente mayordomos, administradores de la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces, ya sabiendo eso, bueno, no deberíamos afanarnos tanto por pretender que algo de esta tierra ha de ser nuestro, ¿no? No. Y si tienes un título, ese título caducará,
cuando usted y yo pues entreguemos el equipo, ¿no? Ese título para ti no tendrá más valor. A lo mejor a tu descendencia, que también caducará pues cuando ellos partan. ¿Y qué es nuestro por fin? ¿Es aquí abajo? Nada. Entonces hay que entender eso. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No solamente la tierra de Jehová, yo mismo, ¿ok? Yo mismo pertenezco a Jehová. ¿Me guste o no me guste? ¿Sí me entienden? Amén. Los incrédulos que rechazan a Jehová, a Dios, pertenecen a Dios, quieran o no quieran. Por esa sencilla razón o gran razón, entendemos que Dios tiene derecho a hacer lo que Él quiera. ¿Sí o no? Esto se llama soberanía. ¿Tiene alguien derecho sobre lo que creó, sí o no? Sí. Hermanos, si nosotros a veces hacemos algo, ¿no? Usted está en casa y hace por ahí algo, inventa algo, ¿no? Y usted dice, esto es mío, ¿por qué? Porque yo lo hice, ¿no? Y nos atribuimos el derecho, ¿no? Sobre eso que hicimos. Dios sí tiene ese derecho. Dios dice que Él creó todo lo que existe y Él tiene derecho sobre todo lo que existe. Por eso en el verso siguiente dice, aún Dios nos dice por qué Él es dueño de las cosas. Dice en el verso 2, porque, ¿y cómo es Dios? No dice, porque Él la fundó. O si lo dijera Dios, porque yo la fundé, dice. Porque Él la fundó sobre los mares y Él la firmó sobre los ríos, ¿no? Y Dios toma el tiempo para decir, ¿saben por qué es mía? Sencillo, porque yo fui el que la fundé. No siempre en este planeta la tierra estuvo visible, ¿ok? David recurre a Génesis capítulo 1, ¿no? Porque en el principio lo que había era nada más agua. Y fue Dios el que dice que hizo que las aguas se retiraran de cierto lugar y se hiciera visible la tierra. Y por cierto, usted que la tierra es el que está fundada sobre los mares, ¿no? Y usted sabe que nuestro globo, nuestro planeta tiene un 70% agua y prácticamente es un 30% tierra, ¿no? Y Dios así le plació establecerla. Entonces Dios dice que Él la fundó. Ahora, solamente para acordarnos, si usted pregunta ¿por qué Dios es dueño de toda la tierra? Bueno, Dios es dueño en primer lugar por creación, ¿ok? O sea, Él la creó. Pero también Dios es dueño por preservación. Es decir, que si la tierra todavía existe, no es porque los hombres estemos cuidándola, ¿ok? No, es Dios el que la preserva para que la tierra misma no sea destruida. Es interesante, ¿no? Los que pasamos en la escuela, así aunque sea de pasada, si usted se acuerda. Si no se acuerda, nos enseñaron. Nos enseñaron sobre el sistema solar, ¿no? Y nos enseñaron cómo la Tierra da vueltas alrededor del Sol en un viaje que es perfecto, ¿no? Que ni se acerca más al Sol ni se retira más del Sol. Es una órbita exacta. O sea, no puede acercarse ni retirarse ni tantito, ¿ok? No sé si me entienda. Si eso pasara, se destruiría. Todo nuestro sistema solar se echaría a perder. Entonces, ¿quién hace que la Tierra gire exactamente sin fallar un milímetro sobre su órbita cuando hace su recorrido? Dios. Eso no es una casualidad, no es de que, no, pues está ahí por casualidad. Por casualidad no se sale de su órbita. No, es Dios. Por eso dice, yo la creé, o sea, y yo la firmé, dice el Señor. Por ejemplo, decimos que hablamos también de Cristo porque Cristo es Dios, ¿ok? Y la Biblia dice que Cristo participó en la creación y Cristo participa también en la preservación. Y sabía usted, ¿verdad? De Cristo también se dice que tiene las obras de Dios. Por ejemplo, Juan capítulo 1 en el verso 3, lo voy a leer si usted le da tiempo verlo. Dice Juan 1:3, hablando de Cristo ahora, dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y Colosenses capítulo 1 verso 16 al verso 17 nos dice algo similar, pero añade que sigue siendo Cristo el que la sustenta también. O sea,
Es de Cristo porque Él estuvo presente en la creación, pero porque Él sigue estando presente en la preservación. Dice Colosenses capítulo 1, verso 16 hasta el verso 17. Dice así, hablando de Cristo nuevamente, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y también las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y aquí viene, dice, todo fue creado por medio de Él. ¿Qué más dice? Y para Él. Y añade una tercera cosa, dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, la idea es de que es Cristo el que obra para que todo lo creado permanezca, no se salga de su lugar, exista, para que me entienda, ¿ok? Entonces, ahí entendemos lo que dice el verso 1 y el verso 2. Dios creó la tierra y la acomodó de tal forma que sea útil para que el mismo hombre viva sobre ella, al mismo tiempo que el mismo hombre pertenece a Dios. No solo creó Dios la tierra, sino que Él la sustenta y la mantiene firme en el lugar donde Él la puso. Y esto no va a cambiar, ¿ok? Yo lo he dicho varias veces y lo repito otra vez, ¿no? No tenemos por qué asustarnos. O sea, hay eventos terribles en este mundo, ¿cierto? Ayer precisamente estábamos ahí todos temerosos del huracán, ¿cierto? Pero eso no significa que la tierra está sufriendo algo y que la va a destruir. No, es un huracán, es algo que es parte de la tierra, ¿ok? La tierra va a estar firme hasta el día en que Dios diga, no más, ¿ok? Sí hablamos del calentamiento global y sí, obviamente existe un cambio en la temperatura y todo eso, mas no significa que la tierra se va a destruir por nuestra causa. No, cuando Dios decida no más, no más, eso depende de Dios. Así como Dios dijo, sea, así también algún día Dios dirá, no sea más. ¿Sí sabe usted eso? Sí, pues por el poder de su palabra. De hecho, el Salmo 119 en el verso 90, y qué bueno que de Dios es toda la creación y nosotros mismos, qué bueno, ¿no? Dice así el Salmo 119, verso 90, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste, dice el Salmo 119, verso 90. O como dijo Pablo a los judíos en Hebreos capítulo 11, en el verso 3, voy a leer lo que dijo Pablo en Hebreos 11, 3, acerca de cómo fue creada la tierra, ¿no? Y yo lo creo por fe también, es lo que dice Pablo, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿cómo fue creada las cosas que existen? Dice Pablo, por la palabra de Dios. Nosotros lo creemos. Repito, hermanos, los hombres, miren, hay hombres que niegan que Dios creó todo lo que existe, ¿ok? Y otros se atreven a aceptar, sí, yo acepto que Dios creó todas las cosas que existen, pero nada más llegan hasta ahí. ¿Saben en lo que el hombre sí se resiste? Se resiste a esto. El hombre se resiste a creer que nosotros fuimos creados por Dios, y más se resisten si tú le dices, perteneces a Dios, tienes un dueño. Esto los hombres lo rechazan, ¿ok? ¿Por qué lo rechazan? Es bien sencillo. El hombre rechaza que tenga un creador y un dueño, porque entonces tienes que aceptar que algún día tendrás que dar cuentas. Y ningún hombre quiere vivir bajo el pensamiento de que algún día vas a dar cuentas. ¿Y hemos de dar cuentas, sí o no? Sí, tenemos que dar cuentas. Y una razón principal es porque le pertenecemos a Dios. ¿Los que niegan a Dios van a dar cuentas, sí o no? Sí. ¿Y por qué? Porque Dios los creó. No pueden evitar eso. Pueden cerrar su mente si quieren. Pueden negar a Dios todo lo que quieran, pero no podrán evitar tener que dar cuentas a ese Dios dueño de todas las cosas. Él es un Dios creador, es un Dios soberano, pero también es un Dios santo. Por eso el segundo punto que encontramos ahí, la segunda división del Salmo 24,
nos dice, empieza con una pregunta. Ahora, ya que sabemos que hay un Dios creador, ¿ok?, que es dueño de todas las cosas, hay una pregunta. ¿Quién puede estar en la presencia de ese Dios? O dicho de otra manera, ¿quién puede entrar al cielo de ese Dios? ¿Se acuerdan la pregunta que hizo el carcelero de Filipos? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Es algo similar, ¿ok? ¿Qué hombre puede estar en la presencia, tener comunión con ese Dios creador, soberano y que por cierto también es santo? Entonces, del verso 3 al verso 6, el segundo punto es que nos muestra las cualidades de aquellos que pueden tener comunión con el Rey de Gloria. Entonces vamos a ver, vamos a contestar esta pregunta. Dice así en el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Esa es la pregunta, ¿cierto? La pregunta, si la tenemos que hacer sencillamente o resumidamente, sería así. ¿Quién puede entrar al cielo? Esa es la pregunta. ¿Sí me entienden? Toma sencilla. ¿Quién puede entrar al cielo? ¿Por qué? Porque el monte de Jehová en el Antiguo Testamento pues representaba ese lugar donde el pueblo se reunía para que Dios les hablara, ¿ok? Donde Dios se manifestaba. Y el lugar santo pues habla de ese lugar donde se manifestaba únicamente la presencia de Dios y solamente el sumo sacerdote podía entrar limpiando sus pecados y nada más una vez al año, ¿no? Entonces la pregunta era seria, ¿ok? ¿Quién puede estar delante de Dios? Bueno, para saber quién puede estar delante de Dios, y eso ya nos compete también a nosotros en este tiempo, si usted quiere saber qué hombre puede ir al cielo, bueno, David nos presenta aquí 4 requisitos que el hombre debe tener para poder estar en la presencia de Dios. Ahora, hermanos, analicen su vida, no ahora en Cristo, analicen su vida antes de que fueran creyentes y díganme si usted podía contar con estos requisitos para entrar al cielo. Primer requisito dice, número 1, dice el verso 4, el limpio de manos, dice, el limpio de manos, el limpio de manos. ¿Qué significa esto de limpio de manos? Bueno, esto es bien sencillo. Limpio de manos habla de todas aquellas acciones externas, acciones justas que los hombres deberían de hacer, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las buenas obras, con las obras de justicia. Es decir, para que el hombre pueda estar delante de Dios, tiene que andar en una vida perfectamente recta, justa. Ese es el primer requisito. ¿Se acuerdan? Cuando cuando llevaron a Jesús delante de Pilato, él quería quedar como un hombre recto y justo, ¿no? Por eso hizo algo. ¿Se acuerdan qué hizo? Lavó las manos, ¿no? Es una señal es como decir, para que vean que yo no tengo nada que ver en enjuiciar a este hombre que yo creo que es justo. Entonces, limpio de manos, la idea es de que el hombre tiene que tener una vida en la práctica, en las obras, perfecta. Pero no solamente se requiere esto de un hombre para que pueda estar en la presencia de Dios, también se requiere pureza de corazón. Y pureza de corazón habla no de las cosas externas, sino de las cosas internas, de las motivaciones del corazón, ¿cierto? Un corazón limpio da como resultado obras justas. Sí, mi hermano, porque miren, usted puede mirar en un hombre algunas acciones justas, pero a veces es mera apariencia, ¿no? Por eso aquí añade, no, también lo importante es lo que está en el corazón, tus pensamientos, las motivaciones. Yo me puedo presentar aquí delante de ustedes, así como que muy espiritual, ¿no? Muy santo, cosas externas que usted ve, pero a lo mejor en mi corazón estoy buscando algo, ¿no? También mi motivación es la autoexaltación, también mi motivación es perversa. Por eso Dios dice, no solamente obras externas, el corazón tiene que estar limpio, ¿cierto? Y ese fue el problema con los religiosos en el tiempo de Jesús, ¿se acuerdan? Ellos querían mostrarse ante los demás
justos en las obras externas, aún en la ropa. Por eso dice que extendían sus flecos, ¿no? Y su ropa la hacían verse elegante, que se veían más espirituales. Y Cristo le dice, pues sí, solamente se ven bonitos por fuera, dice, pero por dentro son como un sepulcro, ¿no? Por fuera bien blanqueados, pero por dentro están muertos. ¿Sí me entiende? Entonces, no, dice, las dos cosas son importantes. Lava primeramente lo de adentro del vaso y del plato, y lo demás será limpio, ¿no? Se requieren las dos cosas. Estas dos cosas van siempre de la mano. Limpieza de manos, pureza de corazón. ¿Qué más se requiere? El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Forma sencilla de entenderlo. El que no pone su confianza en las cosas pasajeras de este mundo. Así de sencillo. El que tiene un alma, ¿quién dio el alma? Dios. Pero esa alma es para que sirva a Dios, ¿ok? Si esa alma no es llevada a poner la confianza en Dios, esa alma va a poner la confianza en lo terrenal. Y lo terrenal es pasajero, es vano, es vacío. Por eso dice, el que tiene un alma, que la use bien. ¿Cómo? Poniendo la confianza en Dios. El hombre que tiene un alma y no confía en Dios, va a confiar en el mundo. Y el hombre que confía en el mundo ha llevado su alma a cosas vanas. Otra traducción dice, ha usado su alma, más bien ha desaprovechado para lo que sirve el alma. O tiene un alma en vano. Es inútil tener un alma así, dice. ¿Sí tiene esa parte? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, o sea, el que ha confiado en Dios y no ha confiado en la fuerza del mundo. Y cuarta cosa que se pide, que debe tener alguien para que pueda estar en la presencia de Dios, el que no ha jurado con engaño, o dicho de otra manera, el que ha hecho votos delante de Dios sin mentir, sino con la plena convicción de cumplir. O si lo aplicamos entre los hombres, el que cuando dice algo lo dice para cumplirlo, ¿ok? Y no vive para engaño. O el que no es engañador, por dicho de otra manera. Son cuatro cosas las que se demandan a la pregunta, ¿quién podrá estar delante de Dios? Y le hago una pregunta, ¿qué hombre sobre la tierra, qué generación ha podido hacer esto? La respuesta es, ningún hombre puede cumplir con estos requisitos para estar en la presencia de Dios. Así de sencillo. Entonces, si leemos el Salmo 24 en el verso 3, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? La respuesta es, nadie. Nadie. Ningún hombre puede estar en la presencia de Dios porque ningún hombre cumple con estos requisitos. Pero, ¿saben qué? Como el hombre no podía cumplir con estos requisitos para entrar al cielo, aquí vienen las buenas noticias. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama el Hijo de Dios. Otro título es el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, se encarnó, se humanó, nació a través de una virgen cuyo nombre fue María. Este hombre vivió perfectamente en lo que dice Salmo 24, 4. Él fue limpio de manos, él fue puro de corazón, él no elevó su alma a cosas vanas, él jamás juró con engaño. Solamente Jesucristo pudo cumplir con todo esto. Ningún hombre aparte de Cristo pudo hacerlo. De hecho, en la Biblia acerca de los hombres, Romanos 3:10, ¿se acuerdan lo que dice? Lo que Dios dijo. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso dijo Dios de nosotros los hombres, ¿ok? De hecho, Isaías dijo que si un hombre pretende que tiene lo que dice aquí el Salmo 24:4, es una mentira, ¿ok? Nuestras buenas obras, dice Isaías 64:6, un texto conocido por muchos. Isaías 64:6 dice, ¿saben a lo más que son nuestras buenas obras? Dice Isaías dice, si bien, dice, todos nosotros somos como suciedad, dice,
y nuestras justicias o nuestras buenas obras son, dice, como trapo de inmundicia delante de Dios. Eso se está diciendo. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. O sea, nosotros los hombres no tenemos nada bueno que nos pueda hacer entrar al cielo, estar en la presencia de Dios, de ese Dios soberano, de ese Dios creador, de ese Dios santo. Por eso todo el hombre que vive sin Dios va camino a una condenación, ¿cierto? Pero damos gracias a Dios, repito, que hubo alguien que sí pudo cumplir con estos requisitos. ¿Y quién fue? Dice, vaya conmigo a Juan 3:13. Ahí es bien claro sobre quién pudo cumplir esto, ¿no? Juan 3:13, por favor. Así, si usted puede ir rápidamente. Y vamos a ver quién sí pudo entrar al cielo siendo hombre, porque Jesucristo fue 100% hombre, ¿cierto? Nació como hombre, vivió, creció como un niño, llegó a la edad adulta. Él estuvo expuesto a las mismas circunstancias que nosotros, con la diferencia que él fue perfecto, sin pecado. Dice Juan 3:13, ¿lo tiene? Dice así: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Dice ahí, obviamente Cristo, pero tiene un título ahí. ¿Cuál fue? El Hijo del Hombre. Este es otro título que se da a Cristo, ¿ok? El Hijo del Hombre, que está en el cielo, dice. O como dice Romanos 3:21, no lo busque, usted busque Hebreos 7:26. Busque Hebreos 7:26, por favor. Busque Hebreos 7:26. Lo espero, porque ese terminó hasta que dijo él en la cruz: consumado es. Eso se llama que fue perfeccionado, que comenzó, pero fue concluido, ¿ok? ¿Con qué objetivo? Hermanos, pues con dar salvación a los hombres pecadores. Es exactamente, hermanos, esta historia yo la veo bien claramente, a ver si usted la puede ver. Vaya a Juan 13. En Juan 13 nos cuenta todo esto, cómo solamente Jesucristo podía darnos entrada al cielo. No solamente Él logró entrar a la presencia de Dios, sino que Él nos abrió el camino a los hombres pecadores. Dice Juan 13. No hay tiempo para que llegue y se los explico. Juan 13. ¿Lo tiene? Dice, antes de que leamos Juan 13, voy a explicarlo. Miren. ¿Quién puede estar en la presencia de Dios? De entrada, ningún ser humano. Aunque todos los hombres deberían anhelar llegar a la presencia de Dios. ¿Cierto o no? Todos los hombres creados, y todos son creados, deberían anhelar llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué?
porque Dios nos creó en primer lugar, ¿ok? Pero ningún hombre puede llegar a la presencia de Dios, solamente Jesucristo lo hizo. Pero a través de Cristo, todos los hombres que quieran estar en la presencia de Dios, pueden estar en la presencia de Dios, ¿cierto o no? ¿Por qué? No con nuestra justicia, sino con la justicia de Cristo. Cristo fue el único, como leímos en Hebreos, ¿no? Santo, perfecto, sin mancha, más sublime que los cielos. Ese es Cristo, no nosotros. Nosotros nos apartamos cada quien por su camino. Nuestra lengua es como áspid, ¿no? Solamente sacamos veneno y todo lo que te imagines, ¿no? Lo más malo, eso somos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos entrar al cielo? Bueno, cuando ponemos la confianza en Cristo, nos es dada la justicia de Cristo a nosotros. Y Dios, el Padre, nos ve a nosotros como mira a Cristo, santo, sin mancha, más sublime que los cielos, sin que nosotros lo seamos. Llegamos a serlo únicamente por la justicia de Cristo imputada a nosotros. Es la única manera que el hombre pueda ir al cielo. Por eso este es el mensaje de salvación. La salvación es únicamente a través de Jesucristo, de su obra. Nosotros tenemos que confiar en que Cristo nos puede dar entrada al cielo. Él fue el que abrió el camino, ¿ok? Él fue el que vivió en esa rectitud. Él fue el que entró al cielo y Él es el que nos introduce, ¿no? Es exactamente, estamos en Juan 13. Vamos a leer desde el verso 36. Miren cómo va la historia y cómo todo está de acuerdo. Dice el verso 36. Le dijo Simón Pedro. Pedro preguntó, ¿estamos ahí? Señor, o sea, Cristo le estaba diciendo que iba a ir a la cruz para después morir, ser sepultado, resucitar y después de resucitar entrar al cielo, ¿cierto? Entonces Pedro le dice en el verso 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora. ¿Podía Pedro ir a donde iba Cristo al cielo? Bueno, a la cruz después al cielo. No podía, ¿ok? Ahora no, pero después sí. Tenía que ir primeramente ¿quién? Cristo. Él tenía que ir primero. Dice, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Dice. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿No? Dice Pedro, mi vida pondré por ti. La vida de Pedro podía entrar, su vida podía darle entrada al cielo. No es al revés. No, la vida de Cristo. Cristo puso su vida por Pedro y por nosotros, ¿no? Por eso Cristo le contesta, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. No, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿No? Ahora brincamos, esta historia continúa en el capítulo 14, verso 2. Brinquemos el verso 2. Bueno, vamos desde el verso 1, dice. Sigue la plática, ¿ok? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice. Y aquí les presenta a donde nos va a llevar, ¿ok? Todavía no, ¿ok? Porque el camino no ha sido abierto, ¿ok? Aún no pueden entrar. Cristo aún no ha entrado todavía, ¿ok? Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya están las moradas, dice. Si así no fuera, pues yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que Cristo iba a preparar? Un lugar, no moradas, las moradas ya están, ¿ok? Va a preparar un lugar, o dicho de otra manera, va a abrir el camino. El camino se abrió por su muerte en la cruz. Por eso lo dice en el verso 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré pues, a mí mismo, ¿no? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y él le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, ¿quién es el que va a abrir el camino? Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. ¿A través de quién entramos al cielo? ¿La justicia de quién tenemos? Cristo, ¿ok? Él es el único que pudo entrar y que nos introduce. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieses también a mí, si me conocieses también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Todo esto que estamos viendo parte de la pregunta: ¿quién podrá estar en el monte de Dios? ¿No? ¿Quién puede estar en su presencia? ¿Quién puede estar en el cielo? Todos los que confían en Cristo reciben la justicia de Él para poder entrar al cielo. Te hago una pregunta a los que están aquí presentes: ¿ya has confiado en Jesucristo como tu Salvador? ¿Crees que Él murió por ti? Si tienes fe en Él, entonces tú podrás estar en la presencia de Dios. Ahora tienes una comunión con Dios, ¿cierto? Ahora Él es tu Padre, tú eres su Hijo, tú le hablas a través de la oración, Él te responde según su soberanía, pero algún día físicamente estaremos delante de Él con un cuerpo nuevo, ¿ok? Pablo reconoció esto. No busque los textos, lo voy a leer. Dice así: Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 2, verso 9, dijo: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. O como dijo Pablo a los Romanos 5, 17, dice así: pues si por la transgresión de uno solo, o sea, de Adán, reinó la muerte, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Miren, esta es añadidura, ¿ok? Estaba yo leyendo el comentario de un pastor y dijo algo que aquí la importancia del estudio, ¿no? Como que no concordaba. Miren, cuando usted pone su confianza en Cristo, cuando cree lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, usted en ese instante recibe la salvación, ¿sí o no? Sí, en ese instante el Espíritu Santo viene a morar en usted, ¿cierto? En ese instante usted se convierte en un hijo de Dios. En ese instante usted tiene un nuevo nacimiento. Posicionalmente, en ese momento usted viene a ser de Dios. En ese momento Dios le llama a usted santo, ¿cierto o no? Apartado para Dios. Posicionalmente, judicialmente usted es santo. Pero también Dios demanda que a partir de ese momento nos sigamos santificando, ¿cierto? Y aquí es donde está a veces uno se confunde, ¿no? ¿Soy santo y me tengo que seguir santificando? Sí, son dos cosas diferentes. Posicionalmente somos vistos como santos, apartados para Dios, perfectos. Pero como tenemos esta naturaleza pecadora, aunque ya estamos seguros en Cristo, Dios dice: mientras estén en la tierra, tienen que seguirse apartando para mí, luchando con esta carne para parecernos más a Cristo. Se llama santificación progresiva, ¿no? No hay que confundir eso, ¿no? Decía este comentarista: la santificación solamente es progresiva. No, la santificación no solamente es progresiva, la situación es posicional y progresiva. ¿Sí me entienden? Santificación es posicional y progresiva. Posicional significa que usted ya es un santo, se ha confiado en Cristo, usted ya es santo. Dios le dice a usted, usted es mi santo, mi apartado, ¿ok? Me pertenece, porque me une la justicia de Cristo en usted. Pero también Dios dice: sed santos, porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Todas las dos cosas son ciertas. Tenga en cuenta eso. Ya somos salvos por la fe en Jesucristo, pero se nos demanda que cuidemos nuestra forma de vivir por esa razón. Miren, los que han sido justificados también dice ahí en el verso 6 del Salmo 24. Vamos allá casi a concluir. Nos quedan 4 minutos nada más. Solamente vamos a llegar hasta el segundo punto. Ahí en el verso 6 también nos dice del Salmo 24, ¿dónde estamos? En el Salmo 6 nos dice, del verso 5 más bien, se nos cuenta cuál es el resultado o las bendiciones de aquellos hombres que tienen entrada al cielo a través de poner su confianza en Jesucristo. Dice el verso 5, ¿lo tiene? Dice así: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de la salvación.
Todos los que confían en Cristo reciben la justicia de Él para poder tener entrada al cielo. Cuando usted pone la confianza en Cristo, usted recibe la justicia de Cristo y con esa justicia usted puede entrar al cielo. Sin esa justicia nadie puede entrar al cielo. Por medio de la justicia de Cristo tenemos salvación, tenemos vida eterna, ¿ok? Es por la justicia de Cristo. Eso se llama santificación posicional. Pero también los que han confiado en Cristo y tienen entrada al cielo, que ya somos salvos, hay algo más. Dice el verso 6, ¿lo tiene ahí? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. O dicho de otra manera, los que ya son salvos, hermanos, no somos salvos para vivir después como si no fuéramos salvos. No, la idea es de que todos los que son salvos ya, que han sido justificados, tenemos que vivir cada día siguiendo a Cristo. O sea, cada día santificándonos. Habla aquí de santificación, o como nuestro lema de Juan 15, ¿no? Porque separados de Él, nada podemos hacer. O sea, significa que no solamente somos salvos, sino, hermano, que cada día tenemos que ir caminando a la par de Cristo. Yo no sé, les comentaba a los hermanos que no me gusta vivir tan afanado, ¿ok? Normalmente no estoy pensando yo, ¿qué voy a hacer el próximo mes o el próximo año? ¿Y saben por qué? Porque ni siquiera sé qué va a pasar mañana, ¿ok? ¿No se me entienda? Más bien estoy, yo en mi persona, trato de vivir un paso a la vez, ¿no? Un paso de fe a la vez, ¿no? ¿Sí me entiende? Porque yo no podría vivir pensando lo que voy a hacer mañana, pasado mañana, cuando estoy luchando realmente con lo que está pasando en este momento. Sí. O sea, un paso a la vez, ¿sí me entiende? Pero ir caminando, o sea, un paso a la vez, ir caminando. Yo creo que muchos se desaniman y se desesperan porque quieren abarcar, ¿no? O sea, a veces queremos abarcar demasiado y nuestra mente, nuestro cuerpo no tiene la capacidad de hacer todo a la vez. Tranquilo, hermano, pero no dejemos de caminar con Cristo. Analízalo. Así es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Significa que todos los creyentes en Cristo son una generación que camina por fe. Y por cierto, el camino es una cuesta arriba, ¿ok? Es cuesta arriba, hay que analizar esto. Dice el verso 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Significa que el caminar del creyente, hermano, normalmente no es plano, ¿ok? Normalmente es una cuesta arriba, es buscar una posición más elevada. El que busca una comunión con Cristo, una comunión espiritual, está buscando una posición más elevada, es ir hacia arriba. Pero como es ir hacia arriba, pues cuesta más. O sea, es más difícil. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar hacia abajo en plano o hacia arriba? ¿Qué es más difícil? O sea, si te dan a elegir, hermano, ¿cómo quieres caminar? ¿En plano o hacia arriba? Pues en plano, ¿sí me entiende? Pero el creyente camina puestos los ojos. ¿Sí, ¿cierto o no? Y cuando hablamos de Jesús, ¿a qué nos referimos? A las cosas que espirituales, eternas, ¿no? Las de arriba. Normalmente se maneja este lenguaje, ¿ok? Sí, y esa es la idea. Y esto es más difícil, ¿no? Sí, caminar buscando hacer la voluntad de Dios, las cosas celestiales, eso es más difícil, ¿ok? Cuesta más, pero este es nuestro caminar. Entonces no deberíamos sorprendernos, pero sí se puede, hermanos. Es difícil, pero sí se puede. De hecho, no lo busque, lo voy a leer. Dice Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, tenemos a alguien que es... Me resumen ya. ¿Saben por qué sí podemos seguir caminando? Ahí le va. Porque el Dios al que servimos es un Dios soberano. Es un Dios creador de todo lo que existe. Ese Dios suple las necesidades de toda, no solamente la tierra, de todos los cielos, de todas las galaxias que existen, y se dice que son miles y millones, mucho más grandes que la nuestra. O sea, Dios suple todo eso. ¿No va a poder llevarnos? Claro que sí. Sí se puede, porque ese Dios soberano y creador, hermanos,
No solamente es Dios soberano y creador, ese Dios está interesado en nosotros. Tan interesado que cuando miró que ningún hombre podía salvarse a sí mismo, dijo: voy a enviar a mi hijo amado. Este es Jesucristo. Y al Padre seguramente le dolió dar a su propio hijo. Y su propio hijo dijo: voy a hacer tu voluntad. Y él vino a la cruz a morir ¿por quién? ¿Por la tierra? ¿Por los animales? ¿Por las piedras? Es un interés personal. Él vino a morir por el hombre pecador que somos nosotros. ¿Creen ustedes que no le interesa a usted? Yo sé que le intereso. O sea, eso a mí me anima. Yo sé que si Cristo murió en la cruz para salvarme, ahora que soy su hijo, ¿cuánto más pues no me va a ayudar? ¿Cierto? Entonces no estamos solos. ¿Por qué, dijo Pablo, por qué las miradas caídas? ¿No? ¿Por qué las rodillas paralizadas? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, no? Ese es al Dios que le servimos, hermano. Por eso, y concluyo con esto, en el verso 7 al verso 9, solamente lo voy a leer. Hay un canto de exaltación al Dios al que servimos, al Dios poderoso que entró al cielo, que nos dio entrada al cielo, que hizo morada en nuestro corazón. ¿Y saben qué? Que regresará por nosotros. Y el canto es este, así lo concluimos. Es un canto al Dios fuerte, al Dios poderoso, al Dios glorioso, al Dios victorioso, al Dios majestuoso, al Rey de Gloria. Ese es nuestro Dios y no deberíamos olvidarlo. Por eso dice así el verso 7: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Entró el Rey de Gloria, las puertas eternas abrieron, ¿sí o no? ¿El cielo mismo? Sí, y nos llevó con él y nos llevará con él. ¿Quién es el Rey de Gloria? Pregunta el otro que está cantando, ¿no? Y la respuesta es: el que es fuerte y valiente. Jehová, el fuerte y valiente. Jehová, el poderoso en batalla. Hermano, que una batalla por nosotros, ¿ok? Verso 9 dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Ni más ni menos es al Dios que le servimos. Es el Rey de Gloria. ¿Por qué deberíamos tener miedo? No deberíamos, pero lo olvidamos muchas veces. Vamos a orar, ¿qué le parece? Y en esa oración pidamos que no olvidemos que tenemos un Dios poderoso, y por eso estamos aquí y por eso seguimos adelante. Vamos a dar gracias. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, gracias porque este día, a través del Salmo 24, nos recuerdas que tú eres nuestro Dios, Dios poderoso, Dios soberano, Dios valiente, Dios fuerte, Dios glorioso, Dios eterno, que vino a morir en la cruz por amor al hombre pecador. Y eso somos nosotros, porque nos has abierto el camino para entrar a las moradas eternas. Porque en este tiempo tú nos estás guardando, nos estás preservando, nos estás santificando, porque tú moras en nuestros corazones, en el corazón de cada creyente, porque tú has prometido que regresarás y nos tomarás a ti mismo, también como lo has hecho con otros creyentes, y allá donde tú estás también nosotros estaremos, porque también harás juicio a las naciones, porque algún día delante de ti, aún los que te niegan hoy, ellos también doblarán sus rodillas y tendrán que reconocer que tú eres ese Rey de Gloria. Gracias, Padre, porque a nosotros nos has dado el privilegio de conocerte y que nos has podido salvar únicamente por los méritos de Jesucristo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de oración, solamente quiero recordarles y pedir